Acuérdese que estamos en la casa de Dios, donde podemos y hemos venido a adorar y alabar el nombre de Dios. Ahora vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Salmo 103, leemos del verso 1 hasta el verso 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Dios ha sido bueno. Que ese aplauso sea para el Rey de Reyes siempre, porque Dios es bueno. Tome su asiento, por favor. No te olvides de Dios. Muchas personas, cristianos, no cristianos, mucha gente tiende a olvidarse de Dios. Gloria a Dios. Mucha gente tiende a olvidarse de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá eso? Es un gran porcentaje de personas que tiende cada vez a olvidarse de Dios. Dios nos ha ayudado mucho. ¿A cuántos Dios nos ha ayudado? Dios nos ha ayudado mucho. Dios nos ha cuidado. Siempre Dios ha estado con nosotros. Una de las cosas que hace que tú te olvides de Dios es que te enfoques en las cosas de este mundo. Escuche esto. La principal razón por qué la gente se olvida de Dios es porque pone su enfoque en este mundo. Ahora, quiero hablarle acerca de este tema. No te olvides de Dios. Aunque a usted le parezca raro, hay gente que se olvida de Dios. Usted puede decir, yo no me olvido de Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. La mayoría de personas se olvida lo que Dios ha hecho en ellos. Dios nos ha sanado y a veces nos olvidamos de Dios. La mayoría de personas, Dios ha obrado en ellos, pero surge que después de un tiempo se olvidan de Dios. Hay algo muy interesante. Dios es el único que nos ayuda. Dios es el único ayudador de nosotros. Dios es el que nos ha rescatado del lugar de donde estábamos. Hay gente que se está olvidando de Dios. El salmista está hablando en estos versos acerca de muchas cosas que Dios ha hecho en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Ha hecho muchas cosas. Las personas tienden a olvidarse de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando todo va bien. Cuando hay suficiente a su alrededor, la gente se olvida de Dios. Cuando en su vida están las cosas que usted necesita, las cosas que según usted están llenando su vida, entonces la gente tiende a olvidarse de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero nada de eso llena el vacío que hay dentro de usted. Solamente Dios. Escuche esto. Le digo una cosa. El salmista dice, Él es quien, escuche esto. Él es quien, el verso 3 dice, perdona todas tus iniquidades. Wow, qué interesante. Perdona todas nuestras iniquidades. No te olvides de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces venimos a Dios con una necesidad y Dios hace un milagro y días después se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho y los hemos alejado de Dios. La gente se olvida fácilmente de Dios. La gente se olvida que fue Dios quien lo tiene en la posición de donde está hoy. La gente se olvida que fue Dios quien lo trajo aquí. La gente se olvida que fue Dios quien le dio su familia, que fue Dios quien lo sanó. Te digo una cosa, ¿sabes quién te ha permitido vivir en esta nación? Dios. Y sabes que mucha gente se ha olvidado de eso y ahora andan haciendo todo menos adorando a Dios. Te digo una cosa, cuando Dios obra en tu vida, Dios hace maravillas, cosas grandes en tu vida. Y muchas veces Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros, pero nosotros hemos dejado en el olvido todas esas cosas. Y quiero que meditemos en esta palabra hoy día.
Porque el salmista dice, no olvides, escuche, ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. O sea que el salmista dice que no olvidemos ninguna cosa de la que Él ha hecho en nosotros. Por pequeña que parezca lo que Dios ha hecho en ti, pero tú no debes olvidar eso. ¿Sabes quién permitió que hoy te levantaras? Dios. Y por eso hoy estás aquí adorando al Rey de Reyes. ¿Sabes quién permitió que llegaras a una posición donde hoy estás bien? Es Dios. Y mucha gente cuando llega a una posición donde ya siente que no necesita nada, ¿sabe qué hace? Se olvidan de Dios. Y el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, interesante, porque una gran mayoría de personas se olvidan de Dios. Personas que cuando tienen una necesidad se acercan a Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios obra en esa necesidad? ¿Qué pasa cuando Dios hace algo para que eso ya no continúe ahí? ¿Qué pasa? Somos agradecidos. Al principio empezamos siendo agradecidos, pero luego con el tiempo comenzamos a olvidarnos lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles? ¿Hay alguien aquí que Dios lo haya sacado de alguna situación difícil? Ahora, le digo una cosa, ¿alguna vez usted se ha alejado de Dios? Quizás sí o quizás no. ¿Por qué se ha alejado de Dios? Si Dios siempre ha estado con usted en las buenas y en las malas. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué se ha alejado de Dios? Mire, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es quien sana todas sus dolencias. ¿Sabe quién nos sanó? Cristo. ¿Sabe quién es el que ha sanado esa enfermedad? Dios, Cristo. Y muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Escuche, el que lo corona. ¿Sabe qué significa esto? Él es quien te corona de favores. Donde tú vas, Él es quien te pone en gracia. Ahora, quiero que miremos esto, porque esto es muy interesante para la vida de nosotros. El pueblo de Dios siempre ha tendido a olvidarse de lo que Dios ha hecho en ellos. En Deuteronomios encontramos que el pueblo, mire, dice Deuteronomios 32, dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Escucha esto, qué interesante, esto es muy interesante. La Biblia dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Ahora, ¿quién es la roca? Vamos a ver. Cristo. Y dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Y sigue diciendo, mire, te has olvidado de Dios, tu creador. Ahora, ¿por qué la Biblia dice esto? Porque el pueblo de Israel, ¿sabe quién lo sacó de Egipto? Dios. ¿Y qué pasó cuando ya estaban fuera de Egipto, que ya no eran esclavos? Se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Y Dios los condujo por el desierto. Ahora escuche esto. Sigue diciendo el verso 19. Y lo vio Jehová. Escuche, dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Ahora, y sigue diciendo, y lo vio Jehová. ¿El que vio Jehová? Que se olvidaron de él. Ahora, lo vio Jehová y dice, y se encendió su ira. Escuche esto, qué interesante es. Y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Sabe? Hay algo muy interesante que la gente no se pone a pensar. Cuando tú te olvidas de Dios, enciendes la ira de Dios. Según la palabra que estamos leyendo, cuando el pueblo se olvidó, se encendió la ira de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Mire, y esto quiero que se lo lleve en su espíritu, que se lo lleve en su corazón. El verso 20 dice, y dijo, este es el Señor hablando, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando usted se olvida de Dios? ¿Ya me entendió? ¿Sabe qué sucede cuando usted se olvida de Dios? Dios esconde su rostro de usted.
¿Por qué Dios no contesta muchas de nuestras oraciones? Porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, el resultado de olvidarnos de Dios es que Él va a esconder su rostro de nosotros. Sencillo, ¿eh? A eso no quiero más explicación. Eso se entiende, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? El resultado de olvidarnos de Dios es que Dios esconde su rostro de nosotros. Sencillo, yo lo puedo dejar con eso y le digo, váyase ya y medite en esto. Porque esa es la realidad. Cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú no le das el lugar que Dios tiene que tener en tu vida, Dios esconde su rostro de ti. Y cuando Él esconde su rostro de ti, su ira se enciende sobre ti. ¿Por qué? Porque Él ha mirado el desprecio de la población. Te olvidaste de la roca, te olvidaste de tu creador. ¿De qué manera nos olvidamos? ¿O por qué te olvidas de Dios? Ahora, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, suceden muchas cosas. Nos hemos dado cuenta que Dios esconde su rostro de ti. Ahora, se olvidaron de la roca, se olvidaron de su creador. Ve el menosprecio y esconde de ellos su rostro. Si tú te olvidas de Dios, de lo que Dios hizo en ti, sucede algo. Eres desagradecido. No eres agradecido con Dios. Porque muchos de nosotros no olvidamos favores que personas nos hacen, ¿verdad? Somos agradecidos. Pero ¿qué pasa con lo que Dios hace por nosotros? Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y actuamos de una manera muy diferente. En Jueces capítulo 3, verso 33, dice de esta manera, mire, pero aconteció que cuando murió Gedeón, escucha esta historia, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal. El verso 34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que Dios había hecho. Ahora escucha esto es muy interesante. Cuando el pueblo se olvida de Dios, Jueces 8 continúa contando la historia. Después de esta historia continúa diciendo el libro de Jueces que como ellos se olvidaron de Dios y no se acordaron más de Dios, ¿sabes qué sucedió? Dios los entregó en manos de los enemigos, en manos de los madianitas. Ahora Dios los entrega en manos de los madianitas. Ahora, pero quiero enfocarme en un ejemplo muy interesante hoy. Todo esto se lo doy para que usted entienda el siguiente ejemplo que le voy a dar. ¿Qué es lo que nos hace olvidarnos de Dios? La distracción que tenemos alrededor. El mundo, el trabajo, las cosas que tenemos alrededor nos hace olvidarnos de Dios. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sanado y muchas veces nos alejamos de Dios. Alguien al principio dijo, muchas veces nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Y luego, ¿qué sucede? Se nos olvida. ¿Y a dónde estamos luego? Y el ser humano siempre es así. ¿Cuándo se acuerda de ir al hospital? ¿Cuándo? Cuando está enfermo. ¿Cuándo se acuerda de que debe bajar de peso? Cuando está gordito. Antes no, ¿verdad? Si la necesidad no llega, el ser humano no se acuerda. ¿Cuándo se acuerda que se tiene que bañar? Cuando se huele y huele mal ya, ¿verdad? Porque hay gente que no se baña hasta que huele mal. Bueno, aquí no, porque no me quiero sentar a la par de usted. Ahora, hay gente que se acuerda de hacer las cosas solo cuando está en esa necesidad. Y escuche esto, qué interesante. La gente se olvida bien fácil de lo que Dios ha hecho. Yo conozco gente que ha venido a Cristo y Cristo enfermos y Cristo los ha sanado. Pero luego que los ha sanado, ellos se han alejado de Dios. Luego que Dios les ha hecho el milagro, ellos se han alejado de Dios.
Algo muy interesante es que nosotros nos acercamos a Dios no por el milagro que vamos a recibir, sino que nos acercamos a Dios porque lo amamos. Vamos, ¿cuántos se acercan a Dios porque lo aman? Los acercamos a Dios no porque Él va a hacer el milagro, sino porque lo amamos. Compartí en la predicación de la mañana un ejemplo, que cuando tú te acercas a Dios por los milagros, tú no estás buscando a Dios porque lo amas, tú estás buscando a Dios por los beneficios. Y hay gente, y esto sucede con muchos cristianos, hay gente que solo quiere los beneficios de Dios. ¿Cuántos quieren aquí que Dios los cuide? ¿Nadie? ¿O sí? Sí, ¿verdad? El hermano sí. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos desean que Dios prospere a sus hijos y sean ellos exitosos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Todos. ¿Cuántos quieren que Dios sane esa enfermedad que hay en usted? Todos. Pero ¿sabe que esos son los beneficios que Dios da? ¿Mm? Pero ¿cuántos quieren pagar el precio para que eso suceda? Y yo quiero que esto le llegue al fondo de su corazón. Yo quiero que Dios me bendiga, me use, haga todo en mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos amando a Dios y haciendo lo que Él quiere? Queremos que Dios nos dé, pero nosotros quedamos. Queremos que Dios nos sane, pero nosotros no damos nada. Queremos que Dios nos use para hacer milagros, maravillas, prodigios, pero ¿qué tiempo pasamos con Dios? Queremos que Dios nos dé los beneficios, pero no queremos llevarlos a Jesús a la casa. Queremos que Dios haga el milagro, ¿sabe como quién? Como aquel centurión que se acercó a Jesús. El centurión se acerca, un evangelio dice que el centurión fue y el otro evangelio dice de que fue un criado del evangelio, sea quien sea. Pero la verdad es que Jesús recibe un llamado. Le dicen, este hombre está enfermo y merece ser sanado porque es siervo de este centurión romano. Ahora Jesús dice, no te preocupes, yo lo voy a ir a sanar. Pero caminando un poquito más Jesús llega más adelante y el centurión ya viene él propio. Y le dice, Señor, mi criado está enfermo. Jesús le responde, yo iré a tu casa y ¿qué? Lo sanaré. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del centurión? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue? Vamos a ver. No sea mentiroso. ¿Cuál fue la respuesta del centurión? ¿Cómo? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué era mejor? ¿Que Jesús vaya a la casa? ¿O que reciba solo el milagro y que Jesús no vaya a la casa? Medite en esto. Medite usted en esto. ¿Qué quiere usted? Si Jesús hoy le dice, yo sano tu casa hoy toda, te prospero hoy, pero yo no voy a estar en tu casa, ¿qué prefiere usted? Que Jesús esté en su casa. Bueno, pero no estamos en esa situación. El centurión le dijo, no vengas a mi casa, di la palabra, mi criado sanará. Pero Jesús alaba la fe de este centurión. Dice, wow, ni aún en Israel he visto tanta fe. Muy linda esa historia. La fe, qué lindo. Pero el otro lado de la historia, ¿sabe cuál es? Que este centurión solo quería el milagro y no quería a Jesús en su vida. ¿Sí me entiende? Este centurión no quería a Jesús en su casa. Lo que él quería eran los beneficios que Jesús hacía. Y mire, así hay mucha gente hoy día. Solamente quiere los milagros que Jesús hace, pero no quiere tener a Jesús en su casa. Queremos
Dios sáname, Dios hazme el milagro, Dios hazme lo demás, Dios haz lo demás, esto y lo otro. Pero no queremos tener a Jesús en la casa. Dios nos puede sanar, pero debemos nosotros de estar dispuestos a pagar un precio. Y hay gente que aún actúa peor. Se lleva a Jesús a su casa y no lo atiende. Como la Biblia, mucha gente la tiene en la casa y ¿sabe cuándo la agarra otra vez? O en la cartera o en el carro. ¿Y sabe cuándo agarra otra vez la Biblia a la gente? ¿Sí sabe? El siguiente servicio. Y hoy Dios lo ha traído para que usted ya no haga eso. Hay gente que hoy llega y pone la Biblia en el carro y el otro domingo la anda buscando. Mijo, ¿no te acuerdas dónde dejé la Biblia? Qué sinvergüenza de eso, ¿verdad? Eso no está bien, hermano. ¿Verdad que no está bien? Pero hoy por eso ha venido usted. Para que ya no le pase eso. Hoy ya no le va a pasar eso. Porque si usted lo hacía, ya no lo va a hacer. No sea como la señora que no hallaba los lentes. ¿Y sabe dónde estaban? No, peor, estaban en la Biblia. Por 3 meses no encontró los lentes. ¿Y sabe dónde estaban? Dentro de la Biblia. ¿Qué quería decir eso? Que durante 3 meses ella no había abierto la Biblia. ¿Y sabe qué era lo peor? Que esa señora estaba sirviendo en la iglesia. Todos los domingos servía en la iglesia. No predicando, por supuesto, porque necesitaba la Biblia, pero servía. Y hay mucha gente que es así. Se lleva a Jesús a su casa como Simón el fariseo. Este fariseo cumplía todas las leyes habidas y por haber de ese momento. Las cumplía. Pero invita a Jesús a su casa y no lo atiende. Y hay gente que se lleva a Jesús a su casa y lo deja. Siéntate por aquí, cuando tenga tiempo te atiendo. Usted me invita a su casa y no me atiende, no vuelvo a ir. Imagínese Jesús. Jesús merece nuestra atención. Pero quiero seguir adelante. Y para terminar le comento esta historia. Cuando Saúl era el rey, muchas cosas sucedieron. Saúl fue uno de los hombres un rey del cual hay mucho que hablar. Pero le quiero leer 1 Samuel 13 y 14. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado, has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, escuche esto, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Escuche. Mas ahora, dice, tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado el mandamiento de Jehová. Quiero que miremos esto. En muchas ocasiones Dios nos habla a nosotros. Dios lo ha traído hoy porque tiene una palabra para usted. Dios lo ha traído hoy porque hay una palabra para usted. Pero en muchas ocasiones nosotros hacemos caso omiso de esa palabra. Les sigo leyendo, 1 Samuel 18:7. Ahora, dice: aconteció que cuando volvían, escuche esto, que cuando volvía David, cuando David volvió, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos. Escucha quién iba a recibir al rey Saúl: con panderos, con cánticos de alegría y con Saúl y sus miles. El verso siguiente sigue diciendo: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, a David dieron 10 miles y a mí miles. No falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa. David
tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Escuche esto. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió muchas veces. Mas Saúl estaba temeroso de Dios. Quiero que escuchemos esto. Con esta historia quiero terminar, pero quiero dejarlo con esta historia. Desde el momento que Dios, mire, desde el momento que Dios empezó a usar a David, en Saúl surgió algo. ¿Qué surgió en Saúl? Envidia. Desde el momento que Dios empieza a usar a David, desde el momento que Dios busca a David, surge algo que se llama envidia. Ahora, quiero que entendamos esto. Estos dichos que le acabo de leer provocan la ira de Saúl. Y lo que yo quiero que usted se lleve hoy es: Saúl fue un rey que desobedeció ante Dios, y debido a su desobediencia su reino no fue duradero. Pero quiero que escuche esto. Desde ese momento, el que acabamos de leer, cuando la danza iba y decía: David mató 10,000 y Saúl miles, desde ese momento Saúl comenzó a querer matar a David. Y ahí comienza la predicación, pero se la voy a hacer corta. Desde el momento que Saúl comenzó a querer matar a David, desde ese momento sucedió algo terrible dentro de Saúl. Hay gente que dedica más tiempo a otras cosas que a Dios. Escuche esto, y esto es lo que quiero que se lleve. Hay gente que dedica más tiempo a criticar que a buscar a Dios. Por eso le digo, aquí empieza mi predicación. Todo lo que platiqué fue la introducción, pero aquí empieza. ¿Sabe que desde que dijeron esto de David, sabe cuál fue el propósito de Saúl? ¿Se acuerda? ¿Cuál cree usted que fue? Bueno, no se acuerda. ¿Cuál cree usted que fue? Desde el momento que Dios le habla por medio del profeta y le dice: yo me he buscado un varón conforme a mi corazón. Porque hay una cosa: si usted no quiere servir, Dios se va a buscar a alguien que va a servir. Si yo no quiero servir, Dios se busca a alguien que va a servir conforme al corazón de él. Para Dios ese no es problema. No. Y entienda esto que le quede, y usted lo sabe. Si usted no quiere servir, Dios busca a alguien que va a servir. Saúl no quería obedecer, Dios buscó a alguien que sí iba a obedecer. Ahora, en ese momento, cuando Dios busca a David, surgen muchas cosas. En ese momento surge la envidia y la ira de Saúl. Y desde ese momento, lo principal que Saúl quería hacer, ¿sabe qué era? Matar a David. Si Saúl, todo ese tiempo que invirtió para querer matar a David, lo hubiera invertido en buscar a Dios, otra fuera la historia. Le digo una cosa: si todo ese tiempo que la gente invierte en criticar, en chismear, si todo ese tiempo que la gente invierte en las iglesias, en criticar a los demás, lo invirtieran en orar, otra sería la historia de la iglesia de hoy día. El problema de Saúl fue que desde que Dios empezó a usar a David, Saúl comenzó a querer matar a David. Lo comenzó a querer matar y a matar. Y el problema de mucha gente de hoy día es ese: vemos a alguien y nos enfocamos en destruir a esa persona. Queremos destruirlo. ¿Y por qué ese tiempo que usamos para destruir a esa persona, por qué no lo usamos para orar con Dios? ¿Por qué el tiempo que usamos para criticar a los predicadores no lo usamos para orar por ellos? ¿Por qué el tiempo que usamos para ver a la gente cristiana, para ver sus defectos, por qué no lo usamos para buscar a Dios? Si Saúl, mire, Saúl dedicó
Desde ese día, su dedicación fue a querer matar a David. ¿Y sabe por qué lo quería matar? Porque tenía envidia de él. Y esto es algo muy triste, que en las iglesias de hoy está sucediendo lo mismo. Hay gente que deja de adorar a Dios por estar criticando al que está adorando a la par de él. Hay gente que deja de adorar a Dios. Hay gente que deja de orar por estar viendo qué sucede. Hay gente que deja de recibir por estar viendo lo que está sucediendo. Y ahora yo le digo una cosa: cuando nosotros nos enfocamos en Dios, otros son los resultados. Yo le digo una cosa: si Saúl hubiera dedicado todo ese tiempo a buscar a Dios, la historia fuera diferente. Pero cuando nosotros dedicamos más tiempo a algo, si a mí no me gusta, si a mí no me gusta algo que hace la hermana, y en vez de yo dedicarme a orar, me dedico a criticarla, a destruirla. Eso no está bien ante Dios, ¿verdad? Porque en lugar de criticar la situación que ella está pasando, ¿por qué no me dedico a orar por ella? ¿Por qué no me dedico a buscar a Dios? ¿Sabe cuál era el problema de Saúl? Que no aceptaba la voluntad de Dios. Y Dios se había buscado ya un hombre conforme al corazón de él. Si nosotros, la iglesia, nos enfocamos en no ver las faltas de ella, gracias, sino que nos enfocamos en orar, esta iglesia va a ser diferente. Pero sabe, hagamos una cosa. No seamos como Saúl. El enfoque de Saúl después de eso no fue restaurar su reino. No. El enfoque de Saúl después de eso fue destruir el reino del siguiente. El enfoque de las personas es triste, porque a veces no es restaurar su familia, sino que destruir a otras familias que sí están sirviendo a Dios. Y esto sucede en todas las iglesias. El enfoque de personas, de familias enteras, en las iglesias, ven que una familia está sirviendo y ¿saben qué se enfocan? En destruir esa familia, en que esa familia no siga sirviendo. Lo mismo que hacía Saúl. Si el enfoque de nosotros no se aparta de Dios, lo que vamos a hacer es orar por esa familia que está en necesidad. Pero al contrario, nos dedicamos a criticar a esa familia, a esa persona que está en necesidad. ¿Y cómo vamos a ser restaurados el reino de Saúl? Si Saúl hubiera venido y hubiera dicho: Señor, perdóname, ¿usted cree que Dios lo perdona? Por supuesto que sí. Dios lo perdona. ¿Por qué no fue perdonado Saúl? Porque no se humilló. Los pecados que cometió David fueron peores que los de Saúl, y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque David se humilló. Pero Saúl no quiso reconocer que Dios había hallado a alguien mejor que él. Y cuando digo mejor, no es en persona, es en corazón. No es en persona, porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. No es en persona cuando se refiere, dice: me he encontrado un varón mejor que tú. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aunque de esas personas estemos recibiendo un beneficio, lo seguimos queriendo matar. Y eso es lo más triste. ¿Sabe que Saúl recibía un beneficio de David? ¿Sabe cuál era? Cuando David tocaba, la paz venía sobre Saúl. Sin embargo, al siguiente día agarró la lanza y lo quería matar. Al rato, David estaba tocando para Saúl, y el demonio que venía sobre Saúl desaparecía, por causa de la adoración que tenía aquel hombre conforme al corazón de Jehová.
¿Sabe que eso es lo peor? Que hay veces nos beneficiamos de las personas y aún así seguimos queriendo destruirlos. Y hoy lleves esto. Mi mensaje es este: el tiempo que dedicamos a criticar a otras personas, dediquémoslo a buscar a Dios. El tiempo que dedicamos a ver lo que hacen los demás, dediquémoslo a ver lo que ha hecho Dios por mí. Dediquémoslo a ver qué es lo que ha hecho Dios por mí. Porque Saúl, mire, se enfocó tanto en David que se desenfocó de Dios. Y cuando tú te enfocas tanto en la gente de tu alrededor, te desenfocas de Dios. Y cuando te desenfocas de Dios, te alejas de Dios. Ya no piensas en Él. Lo que piensas es en otras cosas, menos en Dios. Por eso es que hoy le digo en el amor del Señor: no te desenfoques de Dios, que tu mirada esté siempre en Cristo, que tu mirada esté siempre en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enfoque tuyo debe ser allá en el Rey de Reyes siempre. Así sea que te haya llegado alguien y haya hecho cosas mejores que tú, tu enfoque no debe estar en él. Tu enfoque debe estar en Cristo Jesús. ¿Sabes qué pasa cuando te enfocas en otras cosas? Lo que le pasó a Saúl: se olvidó de su reinado. ¿Sabes por qué? Con el afán de destruir a David, se olvidó de que Dios lo podía perdonar. Y trágicamente murió después. Yo lo dejo con esto: enfoquémonos no en lo que se enfocó Saúl. Enfoquémonos en aquel que salva, que es Cristo Jesús. En aquel que perdona, que es Dios Todopoderoso. En aquel que me sanó, que es Dios Todopoderoso. Cuando vengas, cuando vayas a Cristo, que tu mirada esté puesta en Él. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tu mirada está puesta en Él, sucede lo que sucedió con Esteban. Sucede lo que sucedió. Hechos capítulo 7, verso 54, comienza a contarnos la historia. Bueno, sigue contándonos la historia de Esteban. Esteban está siendo apedrado. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo estaban apedrando a Esteban? Esteban está siendo apedrado. Pero sabes que ante las piedras que le estaban tirando a Esteban, ¿sabe qué estaba haciendo Esteban? ¿Sí se acuerda? ¿Qué estaba haciendo Esteban? Con sus ojos puestos en el cielo, puesto de rodillas, dice el verso 55. Mientras las piedras caían sobre Esteban, la mirada de Esteban permanecía en el cielo, y vio los cielos abiertos, y vio al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo. La traducción al lenguaje actual dice que Jesús se puso de pie para ver a Esteban siendo apedrado. El enfoque de Esteban no se quitó del cielo, aunque las piedras le caían. El enfoque de Esteban no se quitó del cielo, aunque las piedras le dolían. El enfoque de Esteban siempre estuvo en el cielo. Aquí lo estaban apedreando, pero él estaba viendo a Cristo allá. Aquí lo estaban matando, pero Dios estaba ya esperándolo. ¿Cuáles son esas piedras que hoy te tiran? Las piedras que le tiraban a Esteban eran piedras físicas. ¿Cuáles son las piedras que hoy te tiran? Las críticas. Wow, qué triste. Esteban. ¿Y sabes por qué estaban matando a Esteban? Porque estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Las piedras que hoy te tiran no son físicas, pero cada piedra que te tiren, sacúdete. Dios está contigo. Cada crítica que te llega, sacúdete. Dios está contigo. Cada piedra que te llegue, que te sirva para seguir creciendo. Si la crítica llegó, sacúdete y comienza a seguir creciendo. Que las piedras que te tiran no quiten la mirada del cielo.
¿Tú crees que era fácil para Esteban frente al dolor no hacerle caso a las piedras? ¿Cuántas hubieras aguantado tú? Un par de piedras. Las piedras venían y a Esteban caían y caían y caían. ¿Y sabes qué hacía Esteban? Los ojos puestos en el cielo, porque del cielo venía su fortaleza, porque del cielo venía toda su fortaleza. Y hoy tienes que aprender a que el ser humano te va a apedrear, a que el ser humano te va a criticar, a que el ser humano te va a decir de todo, pero tu mirada no tiene que ser quitada del cielo, porque del cielo está tu verdadero ayudador. Yo no sé si tú lo entiendes, pero si Esteban lo pudo hacer, tú lo puedes hacer. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dediquemos el tiempo que dedicamos muchas veces a enfocarnos en la vida de otros, dediquémonos a enfocarnos a Dios. Si estamos acostumbrados a criticar, porque sabe que hay gente que se pone a ver todo ahí, a ver qué le puede sacar al otro. Pero ese tiempo que usamos para eso, usémoslos para estar con Dios. No seamos como Saúl. Saúl invirtió todo su tiempo en destruir a David y no lo pudo destruir. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Escucha esto, qué lindo. Y sabes que aunque a ti te quiera destruir alguien, no va a poder si Dios está contigo. A David nada ni nadie le pudo quitar el reinado. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Así sea el mismo rey Saúl el que se levantó, nada ni nadie pudo destruir a David, porque había una diferencia. Dios estaba con él y conocía su corazón. Si la gente te quiere destruir, no te van a destruir mientras Dios esté contigo. Pero si Dios no está contigo, no te aseguro lo mismo. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Termino diciéndole, Dios es bueno y está ahí con usted. Dedica el tiempo de tu vida a dedicarlo a Dios, a ver a Dios y a orar a Dios. No dediques tu tiempo a cosas que no edifican. Que tu enfoque esté en Cristo. Vamos, póngase de pie. Alguien puede decir, mi enfoque va a estar en Cristo siempre. Mi enfoque siempre va a estar en Cristo. Que tu enfoque esté en Cristo. Mira, si el que está a la par de ti hace algo, dile, diablo mentiroso, no me vas a quitar mi enfoque. Mi enfoque está en Cristo, porque de allá viene mi salvación. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Que tu enfoque no esté en tu vecino. Tu vecino no te salva. Quien te salva es Cristo. Quien te restaura es Cristo, no es tu vecino. Deja de poner los ojos en el vecino, pon los ojos en Cristo, que es para donde vamos. Y si alguien te critica, sacúdete y continúa, y tus ojos puestos en Cristo, porque dice David que Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es quien restaura, Él es quien da vida eterna y Él es quien da la salvación. ¿Y por qué te enfocas en lo demás? Y al enfocarte en lo demás, eso causa que te olvides de Dios. Saúl se olvidó de buscar la restauración porque se enfocó en David. Si tú te enfocas en el trabajo, te vas a terminar olvidando de Dios. Si tú te enfocas solo en tus hijos, vas a terminar poniendo a tus hijos antes que a Dios. Si tú te enfocas solo en tu cuerpo, vas a pasar solo en el gimnasio y te vas a olvidar de Dios. Enfócate en Dios, que Él puede darte ese cuerpo que necesitas y esa sanidad que necesitas, el dinero que necesitas y todo lo demás. Pero enfócate en Dios, porque Él es el único que te puede dar todo. Si a alguien le sirvió de algo, hoy día llévate esto. Enfócate en Dios, porque de Él desciende todo. No te enfoques en tu alrededor, deja que el mundo corra a su alrededor y tú mira a Cristo y camina con Él, enfocados en Cristo. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios.